La sombra se extendió sobre el dosel antiguo del bosque de los ecos. Aria, con sus cabellos claros, estaba recogiendo hierbas cuando el silencio se rompió. No fue el aleteo de un ave mística ni el susurro de las leyendas. Fue el sonido metálico de armaduras y gritos inhumanos. El ataque fue brutal y rápido. Los alfas invasores no mostraron piedad. Ella vio a su clan caer, la desesperación ahogándola. Un brazo rudo la sujetó, arrancándola de su hogar. El miedo gélido se instaló en su pecho. Luchó, sus manos arañando el aire. En ese instante de dolor agudo, un destello verde esmeralda emanó de ella, una onda curativa que rozó un lobo herido cerca. El animal sanó, pero Aria sintió un punzante agotamiento, el precio de su don. Una maldición, pensó, incapaz de salvar a los suyos, solo de sufrir por su magia. Los días siguientes fueron una borrosa sucesión de viajes y humillaciones. Su collar de plata, grabado con runas celestiales, permanecía oculto bajo sus ropas andrajosas, un último vestigio de su linaje y de su madre. La llevaron lejos, hacia un lugar de opulencia que nunca había imaginado. El salón del mercado noble resplandecía con una luz cegadora. Detalles en oro pulido y terciopelo carmesí cubrían cada superficie. Un aroma a incienso y perfumes caros llenaba el aire pesado. La multitud de nobles, alfas en su mayoría, se agitaba con una expectativa casi palpable. Susurros codiciosos se elevaban, un coro sofocante. Aria fue empujada al centro del estrado. La luz del sol filtrada por los altos ventanales la bañaba, revelando la vulnerabilidad de su figura. Sus cabellos claros enmarcaban un rostro marcado por la tristeza, sus ojos reflejaban un dolor profundo. Era un premio, una posesión más. La atmósfera era opresiva, cada mirada una cadena. El comerciante, un hombre alfa de sonrisa aceitosa y ojos pequeños y brillantes, se paró a su lado. Su voz era un trueno resonante. Aquí la tienen, caballeros. Una omega pura de la legendaria estirpe del bosque de los ecos. Joven, intacta, un tesoro sin igual. La gente se inclinó, observando a Aria con una mezcla de curiosidad y deseo. El comerciante era el mismo que había traicionado a su clan, su codicia la causa de todo. Entre la multitud, el rey Alfa Caelum se irguió. Su presencia era imponente, su cabello oscuro como el carbón y sus ojos azules profundos como el mar escrutaban la escena. Llevaba el peso de un reino y la culpa de su propio fracaso. No había podido proteger a su gente de las incursiones, de la inestabilidad creciente. Buscaba control, seguridad, pero lo que realmente anhelaba era una conexión que sanara su alma. Cuando sus ojos se posaron en Aria, algo cambió. Vio más allá de la etiqueta de mercancía. Vio la fuerza oculta en su mirada triste, la pureza inmaculada de su espíritu. El corazón del rey, endurecido por la guerra y la política, sintió una punzada inesperada. Ella no era una omega cualquiera. Había algo en ella que le recordaba a la paz que había perdido. El comerciante abrió la subasta, su voz cantando números. Los alfas pujaban con entusiasmo, sus energías elementales apenas contenidas. La manipulación de los elementos era un poder inherente a los alfas, que se utilizaba para mantener el orden social, pero también para la exhibición de estatus. Caelum observó, sintiendo la energía vital de esos alfas drenarse con cada puja. Entonces, la voz del rey resonó en el vasto salón, silenciando de inmediato el bullicio.
«Basta». Cada ojo se volvió hacia él. Su mirada era como el acero. «Esta Omega», dijo, su voz calmada pero cargada de autoridad, «es mía». El comerciante palideció, su sonrisa aceitosa desvaneciéndose. «Mi rey, con todo respeto, la subasta está en curso». «No hay subasta», interrumpió Calum, dando un paso adelante. Sus ojos azules se encontraron con los de Arya. Ella contuvo el aliento. Un torbellino de emociones la asaltó. Miedo, confusión, pero también un atisbo de algo diferente, algo parecido a la esperanza. ¿Qué valor monetario se puede asignar a una criatura de tal belleza y espíritu? Era una pregunta retórica. Ella pertenece al reino, por lo tanto, me pertenece a mí. El comerciante, aunque furioso, no pudo oponerse al rey. Calum había reclamado a Arya, no como una posesión más, sino con una decisión que sorprendió incluso a sí mismo. Sus ojos buscaron los de Arya de nuevo, intentando descifrar el misterio detrás de su tristeza. Un nuevo conflicto nacía. Él, un rey que buscaba control, había tomado a una Omega que anhelaba libertad. El salón del mercado noble, tan lleno de avaricia, se transformó. Arya, ahora bajo la protección del rey, sintió que su destino daba un giro inesperado. Había intercambiado una jaula por otra, pero los ojos del rey Calum prometían una historia que aún no se había escrito, una historia prohibida y trágica que apenas comenzaba a desplegarse en la primavera. Si te está gustando, deja tu like y comenta de qué ciudad estás viendo. El primer día de Arya en el palacio no fue el amanecer de una nueva esperanza, sino el inicio de una ansiedad profunda. Han pasado 3 días desde que Calum la reclamó en el salón del mercado noble, y cada amanecer la acercaba más a esta jaula dorada. El palacio se alzaba majestuoso, un laberinto de corredores plateados que reverberaban con cada uno de sus pasos inciertos. La luz, tan distinta a la penumbra protectora de su bosque, inundaba cada espacio, revelando una opulencia que le resultaba ajena y abrumadora. Jardines exuberantes se extendían más allá de los ventanales, sus colores vibrantes chocando con el gris de su alma. Sobre su cuello, el collar de plata que había guardado oculto, ahora brillaba sin pudor, un recordatorio constante de su linaje perdido y de la extraña protección que ahora la envolvía. Las texturas suaves de las sedas, los aromas florales y el brillo del oro pulido que cubrían cada superficie contrastaban brutalmente con el recuerdo del musgo húmedo y el aroma a tierra de su hogar. Se sentía como un espectro, su figura frágil desentonando en un escenario tan grandioso. Cada mirada de los sirvientes, cada susurro, era una espina clavada en su piel. Echaba de menos la oscuridad y el silencio de su vida anterior, la simple familiaridad de su bosque. Aquí, en medio de tanta luz y belleza, se sentía más perdida que nunca. Fue al atardecer, cuando los últimos rayos del sol teñían de naranja los ventanales altos, que Calum la encontró en uno de los jardines. Se sentó a su lado en un banco de mármol frío, su presencia imponente llenando el espacio con una calma inesperada. Conversaron sobre el pasado, sobre las heridas que cada uno llevaba. Calum habló de la carga de su reino, de la culpa por no haber podido proteger a los suyos de las incursiones, de un anhelo de estabilidad que parecía inalcanzable. Arya, a su vez, compartió retazos de su vida en el bosque de los ecos, de la caída de su clan, de su don curativo que se sentía más como una maldición. Compartieron momentos de vulnerabilidad, sus voces bajas en el crepúsculo. Pero a pesar de la conexión que comenzaba a gestarse, una barrera de desconfianza persistía en el corazón de Arya. Calum la observaba con una intensidad que la hacía temblar.
Percibía en ella la fragilidad que tanto temía en su reino, la delicadeza que la guerra podía aplastar. Sin embargo, en lugar de repulsión, sentía una atracción innegable, una necesidad de proteger esa luz tenue que vislumbraba en sus ojos. Ella no era solo una Omega, era un eco de la paz que había creído perdida, un desafío a su propia visión de control. Su corazón, endurecido por años de batallas y decisiones difíciles, latía con un ritmo inusual en su pecho. Justo entonces, una figura elegante se acercó. Era Lady Lyra, la consejera principal del rey, una alfa de mirada afilada y postura impecable. Sus ojos, fríos como el hielo, se detuvieron en Arya con una mezcla de curiosidad y desaprobación. «Mi rey», dijo con voz suave pero firme, «los nobles están inquietos, su presencia es inusual. Hay comentarios sobre la jerarquía y las costumbres ancestrales». Lyra no necesitaba decir más. Arya sintió el peso de las expectativas sociales, el abismo entre su estatus y el lugar donde ahora residía. La conversación fue interrumpida abruptamente por un grito distante, seguido de un estruendo metálico que resonó en el patio interior. Un ataque. Hombres encapuchados, armados con dagas, irrumpieron en el jardín, sus movimientos rápidos y letales. El pánico se apoderó de Arya. Calum reaccionó con la velocidad de un depredador, interponiéndose entre ella y los asaltantes. Su energía elemental se manifestó en una ráfaga de viento que dispersó a 2 de ellos, pero uno logró acercarse demasiado a Arya. El frío de una hoja rozó su cuello antes de que Calum lo derribara. El incidente fue breve, los guardias del palacio llegando rápidamente para neutralizar la amenaza, pero el mensaje era claro: no todos estaban contentos con la llegada de Arya. El jardín quedó en silencio, roto solo por el resuello agitado de Arya y el brillo de la daga caída. La tensión se palpaba en el aire. Calum la sujetó por los hombros, sus ojos azules escrutando su rostro en busca de heridas. El ataque había revelado la fragilidad de su nueva seguridad y la profundidad del resentimiento que su presencia generaba. Las palabras de Lyra y los susurros de los nobles cobraban un nuevo significado. Aunque ahora estaba bajo la protección del rey, Arya sentía la amenaza constante. Miró a Calum, luego a la oscuridad que comenzaba a cubrir los jardines. «No quiero ser un premio», murmuró, su voz apenas un susurro cargado de dolor y de un anhelo irrefrenable. «Quiero ser libre». 2 meses se deslizaron como susurros por los corredores del palacio desde aquel ataque en el jardín. 2 meses en los que el laberinto de plata y oro comenzó, a regañadientes, a ser menos ajeno para Arya. El musgo de su bosque natal aún vivía en su memoria, pero ahora el tacto de las sedas y el aroma de las flores exóticas del palacio ya no le resultaban tan brutalmente discordantes. Había comenzado a navegar por los intrincados pasillos con una incipiente confianza, su figura menos espectral en medio de la opulencia. Sin embargo, las miradas de los nobles, agudas y persistentes, seguían siendo espinas clavadas, recordándole su origen y su inesperado lugar. Su collar de plata, antes un vestigio oculto, ahora brillaba con más audacia bajo sus vestiduras, como un faro de su linaje y una extraña baliza de su conexión creciente con el rey. Fue en el jardín secreto, un oasis oculto tras muros de hiedra, donde su amistad con Calum floreció de verdad. Flores de colores imposibles salpicaban los senderos de piedra, y una fuente mágica, cuyas aguas irisadas murmuraban melodías antiguas, creaba una atmósfera de íntima tranquilidad. Allí,
lejos de los ojos curiosos, se sentaban en bancos de obsidiana, el silencio confortable entre ellos. Compartieron no solo palabras, sino el peso de sus almas. Calum, con la voz apenas un hilo, comenzó a desvelar retazos de su propio pasado sombrío, la carga de las decisiones que habían forjado su reino con sangre y acero, la soledad inherente a su corona, los sacrificios de su juventud por el bien de la supervivencia. Habló de batallas perdidas, no en el campo, sino en su espíritu, de la constante presión por ser impecable, de la culpa que lo carcomía por no haber podido asegurar una paz duradera. Arya, a su vez, encontró el valor para ir más allá del mero relato de la caída de su clan. Compartió la desesperación de su don curativo, una bendición que sentía como una condena, la impotencia de no poder salvar a quienes amaba y la profunda herida de la pérdida. Confesó sus miedos más profundos, el temor a la manipulación, el anhelo de un hogar que ya no existía y la lucha interna por reconciliar su deseo de libertad con la protección innegable que Caelum le ofrecía. El collar de plata en su cuello parecía palpitar con cada revelación, irradiando una luz más suave, más cálida, un reflejo de la confianza que germinaba. Su relación se profundizó, una conexión inusual entre un rey endurecido por la guerra y una Omega cuya esencia era la de la naturaleza misma. Pero la incipiente paz se vio agitada por la llegada de Lord Valerius, un alfa alto y robusto, con ojos tan leales como su espada al servicio de Calum. Valerius había sido amigo del rey desde la infancia, un pilar de su corte. Su respeto por Caelum era absoluto, pero su mirada hacia Arya era una mezcla de cautela y sospecha. «Mi rey», dijo Valerius una tarde, mientras Arya salía de la sala del trono, su presencia es sin duda fascinante, pero la rapidez con la que se ha integrado y su origen, mi rey. ¿Estamos seguros de sus intenciones? Hay susurros en la corte. No todos confían en esta conexión repentina. Calum lo escuchó con paciencia, la tensión apenas contenida en su postura, defendiendo a Arya con argumentos razonados, pero la semilla de la duda ya había sido plantada, y Arya no era ajena a la desaprobación velada de Valerius. La noche del gran baile del solsticio se cernió sobre el palacio, una velada de suntuosa exhibición y política silente. Arya sentía que el aire se espesaba con la expectativa, cada fibra de su ser clamaba por huir. Sin embargo, se armó de valor. Calum quería que ella se presentara públicamente como su compañera, una declaración ante todo el reino. El vestido, de un tono esmeralda que complementaba sus ojos, era opulento pero discreto, y sobre su cuello, el collar de plata ya no estaba oculto, sino que brillaba con una intensidad descarada. Al entrar en el gran salón, de la mano de Calum, un silencio denso cayó sobre la multitud. Cientos de ojos, algunos curiosos, otros abiertamente hostiles, se clavaron en ella. Sintió el peso de la jerarquía, la inmensa distancia entre la Omega del bosque y la compañera del rey Alfa. Los murmullos estallaron, un coro sofocante de preguntas y juicios. Lady Lyra, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos helados, se acercó para ofrecer un saludo formal, su voz cargada de un significado no pronunciado. Las energías elementales de los alfas resonaban en el ambiente, una palpable manifestación de su poder y estatus. Arya mantuvo la compostura. Su mano temblaba levemente en la de Calum, sintiendo el escrutinio como un fuego frío. Bailaron, un ritual de posesión y desafío,
bajo la atenta mirada de un reino que aún no la comprendía. Más tarde, en la quietud de una de las terrazas, con la luna bañando el palacio, Calum tomó sus manos. «Sé que esto es difícil», murmuró, sus ojos azules reflejando la luz de las estrellas. «Pero estoy aquí contigo». Arya lo miró, sus propios ojos llenos de una mezcla de agotamiento y una esperanza naciente. «Quiero creer que este lugar puede ser diferente», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Quiero creer que puedo ser libre, aquí, a tu lado». Calum apretó sus manos. «Lo prometo, Arya», dijo, su voz resonando con una sinceridad inquebrantable. «Juntos encontraremos un camino, un hogar, una libertad que ni siquiera yo he conocido». La promesa flotó en el aire, frágil pero poderosa, sugiriendo un futuro incierto, un lienzo aún por pintar, cargado de desafíos, pero también de un amor incipiente, prohibido y trágico, que apenas comenzaba a desplegarse en la primavera de sus corazones. 3 semanas se deslizaron sobre el palacio desde la noche del gran baile del solsticio, pero la aparente calma era una ilusión. El aire se había vuelto pesado con una tensión apenas contenida, como una tormenta que se gestaba en el horizonte. Los murmullos de los nobles, que antes eran cuchicheos velados, ahora resonaban con una franqueza que erizaba la piel de Arya. Su collar de plata, que había comenzado a sentirse como un emblema de su linaje y una conexión con Calum, ahora pesaba en su cuello como una cadena, un recordatorio constante de su lucha interna. El palacio, que por un breve tiempo había parecido menos hostil, ahora se transformaba en un laberinto de presiones y juicios. La figura principal en esta escalada de hostilidad era Lord Cailan, un alfa de linaje antiguo y poder considerable. Sus modales eran impecables, su voz, un arrullo persuasivo que ocultaba una mente afilada y ambiciosa. Cailan no era un hombre de confrontación directa, sino de susurros estratégicos y alianzas forjadas en las sombras. Él veía a Arya no como una persona, sino como una debilidad para el rey, una grieta en la armadura de su poder. Su sonrisa era siempre cortés, pero sus ojos, de un gris acerado, nunca ocultaban su intención de manipular la situación en su favor. Rápidamente, Cailan se convirtió en el epicentro de la disidencia, tejiendo una red de descontento entre los nobles que ya estaban inquietos por la inusual unión de Calum. Los argumentos eran siempre los mismos: la tradición, la jerarquía, la necesidad de un linaje fuerte y puro para la estabilidad del reino. Los nobles, en su mayoría alfas poderosos, argumentaban que la compañera del rey debía ser elegida con la cabeza, no con el corazón, y mucho menos del bosque de los ecos, un lugar que para ellos era sinónimo de salvajismo y misterio. El deber del rey, insistían, era asegurar la continuidad y la fortaleza del trono, y una Omega sin linaje conocido era un riesgo inaceptable. Calum, por su parte, sentía el peso de la corona más que nunca. Cada día se enfrentaba a las miradas insistentes de sus consejeros, a las peticiones veladas de sus generales, a los recordatorios sutiles de Lady Lyra sobre la responsabilidad de un monarca. Su corazón latía con una nueva y feroz devoción por Arya, pero su mente estaba constantemente asediada por las preocupaciones del reino. Había jurado estabilidad a su pueblo, pero su vínculo con Arya amenazaba con desestabilizar todo lo que había construido. La culpa que lo había carcomido por no proteger a los suyos de las incursiones ahora se transformaba en la ansiedad de poner en peligro a Arya y al mismo reino por su elección.
La confrontación inevitable llegó una tarde en la sala del trono, un espacio que se alzaba con una majestuosidad intimidante. Los muros estaban adornados con tapices que narraban la historia sangrienta de su reino, el techo abovedado se perdía en la penumbra, y el trono de obsidiana, elevado sobre una tarima, parecía absorber toda la luz. El aire era denso, cargado con la energía elemental de los alfas que llenaban la sala, sus posturas rígidas, sus miradas fijas en Caelum y, especialmente, en Aria, que se mantenía a un lado del trono. Su collar de plata se sentía helado contra su piel, y cada uno de esos cientos de ojos eran como espinas. Lord Cailan, flanqueado por otros nobles influyentes, dio un paso adelante. «Mi rey», comenzó con esa voz sedosa, «hemos venido, impulsados por la lealtad y la preocupación por el futuro de su trono. La estabilidad de nuestro reino depende de la sabiduría de sus elecciones, y, con todo el respeto, la presencia de la señorita Aria ha generado una división que no podemos ignorar». Lady Lyra, con su habitual frialdad, añadió: «Las costumbres ancestrales no pueden ser desestimadas, Su Majestad. Un rey debe casarse con un linaje fuerte para asegurar la paz y la prosperidad. Los susurros de descontento crecen y tememos por la unidad del reino». Valerius, leal a Caelum hasta la médula, permaneció en silencio. Su mirada se movía entre el rey y los nobles, un conflicto visible en sus ojos. Él confiaba en Caelum, pero también comprendía la verdad de las preocupaciones que se planteaban. Aria sentía la presión aplastante de la jerarquía. Ella era una omega del bosque, una superviviente, pero aquí era una anomalía, un símbolo de transgresión. Su deseo de libertad se sentía ahora como una utopía inalcanzable. ¿Qué era esta protección si implicaba ser el centro de tal discordia? Caelum se levantó de su trono, su figura imponente se alzó sobre la multitud. «He escuchado sus preocupaciones», dijo, su voz resonando con autoridad, pero también con una tensión barely disimulada. Sus ojos azules barrieron la sala, deteniéndose finalmente en Cailan. «Pero mi elección de compañera es mía. Mi deber es proteger este reino, y lo haré. Pero también es mi deber proteger a quienes elijo tener a mi lado. ¿Y qué sacrificio está dispuesto a hacer para ello, mi rey?», preguntó Cailan, su voz un viperino susurro. «Porque parece que para tenerla a ella está dispuesto a sacrificar la unidad de su corte y quizá la lealtad de sus nobles. Elija, Su Majestad, elija entre el deber para con su reino y el apego personal». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Todos los ojos, incluida la mirada de Aria, se clavaron en Caelum. Era un momento de elección, un precipicio en el que su promesa a Aria y su juramento al reino colisionaban. Caelum cerró los ojos por un instante, el rostro contraído por la angustia. Se sentía dividido, desgarrado entre dos fuerzas igualmente poderosas. Abrió los ojos, su mirada llena de una determinación sombría, pero también de una profunda melancolía. «Aria se queda», declaró Caelum, su voz retumbando en la sala. «No como una posesión, sino como mi compañera, la futura luna de este reino. Pero para asegurar la paz que todos anhelamos, entiendo que ciertas adaptaciones deben hacerse». No dijo más, pero su declaración, aunque firme, estaba teñida de un compromiso que dejaba a todos, incluida Aria, con una sensación de incertidumbre escalofriante. Los nobles se agitaron, algunos con satisfacción velada, otros con una frustración palpable. Caelum había hecho su elección, pero el camino a seguir estaba lejos de ser claro. Aria sintió un escalofrío.
La libertad que anhelaba junto a Calum se sentía ahora más distante que nunca, envuelta en las intrigas y las exigencias de un reino que aún no la aceptaba. Su lugar al lado del rey parecía una promesa frágil, suspendida en el aire, amenazada por un futuro incierto donde el amor incipiente se debatía contra el destino trágico. Una semana después de la tensa confrontación en la sala del trono, el palacio no había recuperado la calma. El aire seguía cargado, denso con los ecos de la desaprobación noble y el peso de las decisiones de Calum. Arya, buscando refugio del escrutinio constante, se encontró a menudo en la biblioteca real. Era un lugar vasto y misterioso, donde la luz del atardecer apenas se filtraba por los altos ventanales, tiñendo los estantes de ébano con sombras danzantes. El aroma a pergaminos añejos y cera antigua envolvía cada rincón, una fragancia de historia y secretos que le recordaba a la tierra húmeda de su hogar, pero de una manera más austera. Su collar de plata, que últimamente había oscilado entre un emblema de protección y una cadena, ahora vibraba con una intensidad inusual contra su piel. Parecía reaccionar al ambiente, a los susurros silenciosos de los volúmenes centenarios. Guiada por una intuición que iba más allá de la curiosidad, Arya se adentró en una sección poco frecuentada, donde los lomos de los libros estaban cubiertos de polvo y las inscripciones en lenguas olvidadas. Sus dedos se deslizaron por un tomo de encuadernación de cuero gastado y un cierre de bronce oxidado que parecía llamarla. Al abrirlo, una ráfaga de aire antiguo la envolvió. Era un manuscrito. Sus páginas amarillentas y frágiles estaban llenas de intrincadas ilustraciones y caligrafía élfica. Con cada línea que descifraba, el corazón de Arya latía con más fuerza. El texto hablaba de la estirpe del bosque de los ecos, no como un simple clan de omegas, sino como los últimos custodios de un poder ancestral. Revelaba que su linaje no solo poseía el don curativo, sino también la capacidad de armonizar las energías elementales de los alfas, de restaurar el equilibrio entre la naturaleza y el poder. Era la llave para una paz duradera, la fuerza capaz de unir un reino fracturado. Ella, Arya, era la última descendiente, la última guardiana de una herencia que podía transformar el mundo. El collar de plata en su cuello no brillaba solo con la luz, sino con una energía propia, un faro de la fuerza de su linaje ahora expuesta. Justo cuando el significado completo de su descubrimiento la golpeaba, una sombra se deslizó por el umbral. Master Elara, el enigmático bibliotecario jefe, apareció. Su figura era delgada, sus cabellos, finos y blancos, enmarcaban un rostro cincelado por el tiempo y el conocimiento. Sus ojos, de un gris pálido, la observaron con una sabiduría que parecía trascender siglos. «Un hallazgo fascinante, ¿no, pequeña loba?», murmuró Elara, su voz, un susurro sedoso que parecía pertenecer a las paredes del lugar. Esa estirpe, su destino está entrelazado con el de este reino. Algunos dirían que su aparición no es una coincidencia. Su mirada era enigmática, sus palabras, una mezcla de consejo y advertencia que sugería intereses ocultos, la intención de guiarla hacia un camino ya trazado. El peso de la revelación oprimió a Arya. Su don, que había sentido como una maldición, ahora se revelaba como una bendición de un poder inimaginable, pero también como una responsabilidad abrumadora. Recordó el miedo a la manipulación, el anhelo de libertad. ¿Podría Calum aceptarla por lo que era, o vería en ella solo un medio para sus fines? La crisis de confianza comenzó a gestarse en su interior.
Con el manuscrito aún entre sus manos temblorosas, Arya fue a buscar a Callum. Lo encontró en su estudio privado, un espacio de austeridad real donde mapas desplegados y documentos arrugados cubrían el escritorio. La luz de las velas proyectaba sombras danzantes sobre su rostro, revelando el cansancio de los últimos días. «Callum», dijo Arya, su voz apenas un hilo. Le extendió el manuscrito, sus ojos fijos en los de él. «He descubierto algo sobre mi linaje, sobre la estirpe del bosque de los ecos». Callum tomó el tomo. Sus ojos recorrieron las páginas con una velocidad asombrosa. Al principio, incredulidad, luego, una comprensión que lo dejó sin aliento. Su mandíbula se tensó, una vena palpitó en su cuello. «Esto», comenzó, su voz ronca, «esto es monumental. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no revelaste esto?» Arya sintió un frío en el pecho. No lo sabía, lo juro. No tenía idea de la magnitud de esto. Solo sabía de mi don curativo, que me hacía sufrir. ¿O es que elegiste no decirlo?, replicó Callum, su mirada azul ahora teñida de un doloroso reproche. La presión política, la desconfianza de sus nobles, todo se agolpó en su mente. Mientras yo te defendía de cada crítica, mientras ponía en riesgo la unidad de mi corte por ti, ¿estabas guardando este secreto? La semilla de la duda que Caitlin y Lyra habían plantado ahora florecía en su corazón. «¡No es justo!», exclamó Arya, las lágrimas empañando sus ojos. «Nunca te ocultaría algo tan importante. Mi vida en el bosque era de supervivencia, no de intrigas. Mi linaje era un recuerdo, no una profecía. Pero esto lo cambia todo». Se acercó a él, su voz quebrándose. «¿Qué significa esto para ti, Callum? ¿Me amas o me deseas por lo que mi sangre puede ofrecer a tu reino? ¿Soy tu compañera o soy una herramienta para la paz que buscas?» Callum se quedó en silencio, el manuscrito ahora pesado en sus manos. Su corazón latía con fuerza, dividido entre la atracción innegable que sentía por ella y la inmensa responsabilidad que esta revelación implicaba para su reino. La imagen de un futuro estable, que parecía tan lejano, ahora estaba a su alcance, pero ¿a qué precio? La pregunta de Arya lo golpeó con la fuerza de un rayo. Quería responder, pero las palabras se le atragantaron, una maraña de deber, anhelo y una incipiente traición en el nudo de su garganta. Su silencio fue una respuesta más devastadora que cualquier palabra. Arya lo miró, el dolor punzante en su pecho, la esperanza que había germinado, marchitándose, el futuro, que Callum había prometido que encontrarían juntos, se sentía ahora como un abismo oscuro. La libertad que anhelaba parecía más inalcanzable que nunca, envuelta en las redes de un destino que no había elegido. La tensión flotaba entre ellos, palpable, y el amor incipiente se debatía contra el destino trágico, un lienzo aún sin pintar, cargado de desafíos y sentimientos confusos. 2 días después de la tensa revelación en la Biblioteca Real, el palacio bullía con una inquietud palpable. La calma, siempre una fachada frágil, se había desmoronado por completo. Arya se movía por los corredores con la sensación de que cada mirada, cada susurro, era una daga afilada. La amarga confrontación con Callum la había dejado con el corazón encogido, la promesa de libertad a su lado resonando hueca. Su collar de plata, que antes había sido un faro de esperanza, ahora palpitaba con un brillo frío y urgente contra su piel, un eco de la tensión que impregnaba el aire. Callum, por su parte,
Se sentía dividido, su rostro una máscara de preocupación y agotamiento. La revelación del verdadero poder de Arya había sacudido los cimientos de su confianza, mezclando el amor incipiente con una incómoda pragmatismo. La estabilidad de su reino dependía de su juicio, y esa dualidad lo carcomía. La sala de guerra, un espacio sobrio y funcional, se convirtió en su refugio y su tormento. Lejos de la opulencia del resto del palacio, sus paredes de piedra desnuda, adornadas con mapas de cuero desplegados y gráficos intrincados, absorbían cualquier sonido superfluo, dejando solo el murmullo grave de las voces y el crujido de la leña en la chimenea. El ambiente era denso, cargado con el olor a tinta, pergaminos viejos y el metal pulido de las armas colgadas. Caelum estaba de pie junto a una gran mesa de roble, su figura imponente proyectando sombras alargadas a la luz de las antorchas. Arya se encontraba a un lado, su presencia, una anomalía en un lugar dominado por alfas militares. Se sentía más que nunca. El collar de plata en su cuello emitía pulsaciones de luz esmeralda, un reflejo visible de la energía latente de su linaje y de la creciente urgencia en la sala. En ese momento, entró en la sala el general Theron, un alfa robusto, con cicatrices que atestiguaban años de servicio y ojos sagaces que no se perdían detalle. Theron había sido el estratega de confianza de Caelum durante años, un hombre de lógica inquebrantable y lealtad probada. Llevaba en sus manos un mapa enrollado. «Mi rey», comenzó Theron, su voz grave y autoritaria, «las incursiones no han cesado. Nuestros exploradores confirman movimientos significativos de las fuerzas del oeste, lideradas por el autoproclamado Consejo de la Sombra. Parece que han estado reuniendo fuerzas, esperando el momento de máxima vulnerabilidad de nuestro reino». Desenrolló el mapa, señalando con un dedo enguantado las rutas de ataque potenciales. Su objetivo es claro: desestabilizar la región central y quizás la propia capital. Su mirada, un momento después, se posó en Arya. No había desprecio, sino una frialdad profesional que la evaluaba. Y la presencia de la señorita Arya es un factor a considerar. Su linaje, según los antiguos textos, es un arma de doble filo. Una fuerza que en manos equivocadas o sin el control adecuado podría atraer más peligros. Podemos arriesgarnos a que se convierta en un objetivo aún mayor o peor, en un punto de debilidad que los enemigos puedan explotar. La información de su don, si es conocida, podría ser catastrófica para nuestras defensas. Las palabras de Theron, pronunciadas con una lógica brutal, calaron hondo en Caelum. El corazón del rey se debatió entre la necesidad de proteger a Arya y el deber de salvaguardar su reino. La semilla de la duda que Kaelin y Lyra habían sembrado y que la propia revelación de Arya había nutrido florecía ahora en su mente, amarga y persistente. Miró a Arya, buscando en sus ojos una respuesta, una señal. Ella, sintiendo el escrutinio, sintió un fuego frío en su pecho. El deseo de libertad, de ser reconocida por quien era y no por lo que su sangre ofrecía, chocaba violentamente con la cruda realidad de la guerra. Su collar brillaba con una intensidad febril, como si el metal mismo sintiera la presión inminente. Justo cuando Theron iba a continuar, un guardia irrumpió en la sala, su armadura desordenada, su rostro pálido de terror. «Mi rey, Lady Lyra ha sido atacada. En sus aposentos, un grupo de asaltantes encapuchados lograron entrar a los pisos superiores». La noticia golpeó la sala como un trueno. Caelum reaccionó de inmediato, su mirada se endureció con una furia fría. «¡Guardias!»,
¡Refuercen todas las entradas! Theron, moviliza a la Legión del Halcón. ¡Encuentren a esos intrusos! Se volvió hacia Arya, su rostro una mezcla de preocupación y una necesidad desesperada. Arya, tu don curativo, Lyra podría necesitarte. Era una orden, pero también un ruego tácito de confianza. Arya no vaciló. El miedo se mezclaba con una determinación naciente. Si su don era una maldición, al menos podía usarla para algo, para alguien. «Iré», dijo, su voz firme a pesar del temblor interno. El collar en su cuello pulsaba con más fuerza, su brillo esmeralda intensificándose con cada latido de su corazón. Caelum la detuvo un instante, su mano firme en su hombro. Sus ojos azules, llenos de un conflicto no resuelto, la escrutaron. «Necesito que seas mis ojos y mis oídos. El ataque a Lyra no es casual. Busca cualquier cosa, cualquier señal que puedan haber dejado. Cualquier información que pueda ayudarnos a entender quién está detrás de esto y por qué. Confío en tu percepción, en tu habilidad para ver más allá de lo evidente». La petición, cargada de una confianza que él mismo aún luchaba por aceptar, era una prueba, no solo de su coraje, sino de su lealtad y de la delicada balanza de poder que ahora existía entre ellos. Arya asintió. Su propio conflicto interno ardía con la fuerza de una llama. La sala de guerra se transformó en un hervidero de actividad. Las órdenes resonaban, los pasos se apresuraban. La guerra estaba a las puertas, y Arya, la Omega del bosque, se encontraba en el centro del huracán, su destino y el del reino entrelazados de una manera que jamás había imaginado. El futuro se cernía sobre ellos, incierto y cargado de una urgencia escalofriante, un amor prohibido y trágico a punto de enfrentarse a su prueba más grande. El campo de batalla era un torbellino de acero, magia y gritos desgarrados. Bajo un cielo plomizo que prometía lluvia, la Legión del Halcón de Caelum se enfrentaba a las huestes del Consejo de la Sombra. Las energías elementales chocaban en el aire. Ráfagas de viento levantaban polvo, esferas de fuego estallaban contra escudos, y la tierra temblaba bajo el embate de los lobos alfa. El olor a hierro, sudor y pánico era nauseabundo. Arya estaba allí, no escondida en el palacio, sino en el corazón mismo del caos, su figura esbelta contrastando con la brutalidad del combate. Sobre su cuello, el collar de plata que había sido faro, cadena y promesa, ahora resplandecía con una luz esmeralda potente y constante, un pulso vibrante que parecía latir al ritmo de su propio corazón. Su brillo no era solo luz, era una manifestación de su poder, una baliza que la guerra misma no podía apagar. Caelum, con su armadura de batalla oscura, era un torbellino de furia controlada. Sus ojos azules, endurecidos por la lucha, escaneaban el campo, impartiendo órdenes y desatando su propia energía de viento y tierra con una maestría letal. Luchaba codo a codo con Arya, una danza macabra de protección y ataque. Ella, aunque no empuñaba una espada, movía sus manos con la gracia de una bailarina, sus gestos invocando ondas de sanación que rozaban a los soldados heridos, mitigando su dolor y cerrando pequeñas brechas en sus armaduras. El cansancio no tardó en instalarse, pero la urgencia del momento la impulsaba, el collar en su pecho palpitando con mayor intensidad a cada uso de su don. Entre los estruendos, sus miradas se cruzaban, un entendimiento silencioso y profundo floreciendo en medio de la carnicería, una unión forjada en el fuego de la batalla. De repente, una figura imponente surgió del caos, su armadura negra decorada con el emblema del Consejo de la Sombra.
sus ojos grises, familiares y llenos de una rabia helada. Se fijaron en Calum. «¡Calum!», rugió Lord Calen, su voz distorsionada por el casco, pero inconfundible. «Pensaste que podrías descartarme. Pensaste que una omega salvaje podría ocupar el lugar que siempre debió ser mío». La revelación golpeó a Calum con la fuerza de un rayo. Calen, el consejero, el amigo, el viperino susurrador de dudas. La traición era palpable, un veneno que ahora se derramaba sobre el campo de batalla. Por el poder que tu padre me negó y por la humillación que me infligiste al elegir a esta intrusa, tu reino caerá. Su espada, imbuida de una energía elemental oscura, brilló. Calum rugió, la ira por la traición alimentando su furia. «¡Calen, nunca fuiste digno!». Se lanzó hacia él, sus propias energías elementales conjurándose en un torbellino. Arya intentó seguirlo, su corazón latiendo con terror. Había visto la malicia en los ojos de Calen antes, pero nunca esta sed de sangre. La lucha entre los dos alfas era feroz, un choque de voluntades y poderes elementales que hizo retroceder a los combatientes cercanos. Calen, con una astucia forjada en años de intrigas, encontró una apertura. Mientras Calum desviaba un golpe elemental, el traidor desvió su hoja, no hacia el corazón, sino hacia un punto vulnerable en el costado del rey. La armadura se partió con un crujido espantoso. Calum se tambaleó, su mano apretando la herida de donde la sangre comenzó a brotar, tiñendo su costado de escarlata. Cayó de rodillas, el aliento escapando de sus labios en un gemido. Calen sonrió, alzando su espada para el golpe final. «Ahora sabrás lo que es perderlo todo, igual que yo». El pánico heló la sangre de Arya. No era solo el rey, era Calum, el hombre que le había ofrecido una promesa frágil de hogar y libertad. Su mirada se encontró con la suya, un ruego silencioso en sus ojos azules que pedían más que ayuda, pedían confianza. En ese instante, su don, su maldición, se manifestó con una potencia explosiva. El collar de plata en su cuello estalló en un fulgor esmeralda cegador, una ola de energía pura que barrió el campo de batalla, silenciando el estruendo por un segundo. Arya se arrodilló junto a Calum, sus manos temblorosas pero firmes sobre su herida. La energía de su collar se canalizó a través de ella, una corriente vital que corría por sus venas, llenándola de un poder abrumador. Sintió el dolor de Calum, la vida escapando de él, y con una voluntad férrea empujó su propia esencia. Una luz esmeralda surgió de sus palmas, envolviendo la herida de Calum. Sus huesos, sus tejidos, sus órganos, todo se reparó a una velocidad imposible. El agotamiento la golpeó con la fuerza de un martillo, una punzada aguda que amenazó con apagarla, pero siguió adelante, su mente aferrándose a la imagen de sus ojos. Calen, cegado y aturdido por la explosión de energía, se encontró repentinamente sin un objetivo. Cuando pudo ver de nuevo, la herida de Calum ya estaba casi cerrada. La sorpresa, el shock de un poder desconocido, lo detuvo en seco. Calum se puso de pie, su rostro pálido pero entero, sus ojos fijos en Arya, luego en Calen. La humillación de su traidor ahora era completa, su plan desbaratado por un poder que no había previsto. Calen, al ver que su oportunidad se desvanecía, lanzó un último grito de rabia y se retiró con algunos de sus secuaces, fundiéndose en el caos de la retaguardia enemiga. Arya se desplomó, la energía de su linaje drenada casi por completo.
Calum la sostuvo antes de que tocara el suelo, su brazo rodeándola con una firmeza que no había conocido antes. Su rostro, antes marcado por la batalla y el dolor, ahora mostraba una mezcla de asombro, gratitud y una vulnerabilidad que nunca había permitido ver. Él la había visto, no como una herramienta, no como una posesión, sino como la fuerza que le había devuelto la vida. Su conflicto interno, su dilema entre el deber y el corazón, ahora se disolvía en la clara verdad de ese instante. Ella era su compañera, su luna, no por lo que su linaje podía ofrecer al reino, sino por lo que su alma le ofrecía a él. La batalla continuó a su alrededor, pero en ese pequeño espacio, en medio del campo de batalla, el tiempo se detuvo. Las miradas que compartieron sellaron una promesa más profunda que cualquier juramento. Habían sido probados en el fuego, y de las cenizas de la duda había surgido una verdad inquebrantable. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, el campo de batalla se silenció gradualmente. La legión del Halcón, galvanizada por la recuperación milagrosa de su rey, había empujado al Consejo de la Sombra hacia la retirada. La victoria era agridulce. La guerra no había terminado, pero el espíritu de la tropa era fuerte. Calum llevó a Arya, apenas consciente, fuera del fragor, hacia la tenue seguridad de una tienda de campaña de mando. El collar de plata de Arya, ahora más tenue, aún emitía un suave resplandor, una luz de esperanza en la penumbra. Calum la miró, sus ojos azules ahora desprovistos de reproche, llenos de un respeto y un amor recién forjado. Arya abrió los ojos, sus labios formaron un Calum. Él sonrió, un gesto cansado pero lleno de una promesa de futuro. La libertad que ella anhelaba, la conexión que él buscaba, habían encontrado un nuevo significado en el sacrificio. La vulnerabilidad, el miedo a la manipulación, todo se había desvanecido en el brillo esmeralda de su don. Eran más que Rey y Omega. Eran dos almas unidas por el fuego, con un camino incierto por delante, pero ahora lo caminarían juntos, transformados por la promesa de un amor que había desafiado el destino. Una semana se deslizó sobre el palacio como una bendición largamente esperada. El aire antes cargado de tensión, ahora vibraba con una serenidad renovada, una promesa palpable de un futuro diferente. Los ecos de la batalla aún resonaban en los recuerdos, pero no con amargura, sino como el crisol donde una nueva esperanza se había forjado. Arya caminaba por los vastos corredores, sintiéndose menos como un espectro y más como la dueña de su propio destino. Sobre su cuello, el collar de plata ya no pulsaba con la energía frenética del combate. En cambio, emitía un suave y constante resplandor esmeralda, una luz purificada que reflejaba la aceptación de su linaje y el camino que se abría ante ella. Era un faro, un ancla y la manifestación visible de un poder que ahora entendía. Calum la esperaba en los jardines secretos, su mirada azul buscando la suya con una franqueza que no había existido antes. Sentados en el banco de obsidiana, el murmullo de la fuente mágica era el único testigo de su conversación. Calum tomó sus manos, la cicatriz de su costado apenas visible bajo la tela de su túnica. «Arya», comenzó, su voz un murmullo grave. «Las palabras no pueden expresar el remordimiento que siento por mis dudas. Te vi como un premio, luego como una herramienta, cuando siempre fuiste la luz que este reino y mi alma necesitaba. Te pido perdón».
Arya le apretó las manos, sus ojos claros llenos de una comprensión que superaba cualquier reproche. El miedo nos nubla a todos, Calum. Lo importante es que nos vemos ahora, por lo que realmente somos. Su conexión, forjada en el fuego de la batalla, se había profundizado, anclada en una confianza mutua que trascendía las palabras y los títulos. La confrontación con Lord Cailan tuvo lugar en una pequeña sala del consejo, un espacio austero donde la luz del día se filtraba con dificultad. Cailan, ahora encadenado, se mantenía erguido, su rostro pálido pero aún desafiante. Lady Lyra y el General Theron estaban presentes, sus expresiones serias. Calum se irguió frente a su antiguo amigo, la ira y la tristeza mezcladas en su voz. Cailan, ¿por qué? ¿Por qué la traición? El derramamiento de sangre. Los ojos grises de Cailan se posaron en Arya, un atisbo de algo parecido al dolor en su mirada. Tu padre nunca me vio digno de su confianza, Calum. Me prometieron un lugar al lado del poder, una oportunidad de moldear este reino a mi visión de orden. Veía en Arya una debilidad, una amenaza a la pureza del linaje, a la estabilidad que creía necesaria. Su voz, despojada de su sedosa manipulación, sonaba quebrada. Fui ciego. Quise el poder para salvar, pero mi ambición me arrastró a la destrucción. Por un momento, su arrogancia se resquebrajó, revelando una capa de resentimiento y una convicción errada que lo habían impulsado. Arya dio un paso adelante, su collar brillando con más intensidad. Las mentiras del Consejo de la Sombra te cegaron, Cailan. Te prometieron control, pero solo te usaron. Cailan la miró, una chispa de asombro en sus ojos. El Consejo, hay más de lo que creéis. Una organización oculta, el Velo Carmesí. Ellos fueron quienes orquestaron las incursiones, quienes me prometieron el poder de controlar las energías elementales de una forma que ni tu padre ni tú podríais. Me atrajeron con promesas de un reino fuerte y sin fisuras. Se hicieron con el control de las minas de cristal de sombra en las tierras quebradas, cristales que amplifican y corrompen la magia elemental. Planeaban usarte, Calum, y a tu poder para sus propios fines. Quería demostrarles que estaba equivocado sobre ella, que era más valiosa de lo que decían. La confesión lo dejó exhausto, despojado de toda su fuerza. Las pérdidas eran inmensas. Su honor, su libertad, la lealtad que había pretendido encarnar. Fue una redención agridulce, nacida de la derrota. Pero la confesión de Cailan no trajo un alivio completo. La revelación de una amenaza más profunda, el Velo Carmesí, un grupo aún más escurridizo y peligroso, se cernió sobre ellos. Theron, con el ceño fruncido, examinó los nuevos mapas proporcionados por Cailan. Las tierras quebradas, un bastión de oscuridad. Si controlan esos cristales, su poder será inmenso. Necesitaremos alianzas, Calum, alianzas que quizás no hemos considerado antes. Calum se volvió hacia Arya, su mirada cargada de la inmensidad de la tarea que se avecinaba. Arya, dijo, su voz resonando con una mezcla de amor y de la grave responsabilidad que sentía. Este camino es peligroso. El reino te necesita, pero también te expondrá a peligros que aún no podemos prever. La decisión de unirte plenamente a mí, de aceptar tu lugar como luna y de usar tu poder para armonizar el reino, es tuya. Una decisión que podría significar dejar atrás la libertad que tanto anhelas o redefinirla a nuestro lado. Arya miró el resplandor de su collar, ahora firme y poderoso, luego a los ojos de Calum. Las palabras de Cailan, la nueva amenaza, todo convergía. Su deseo de libertad no había desaparecido, pero había evolucionado.
La verdadera libertad, comprendió, no era huir, sino elegir su destino con valentía. Había encontrado un hogar en Caelum y en el propósito que su linaje le ofrecía. La tarea era monumental, el futuro incierto, pero ya no estaba sola. La historia del velo carmesí y la lucha por armonizar las energías del reino esperaban un nuevo capítulo por escribir, una promesa de desafíos y un amor que se había negado a ser trágico. La semana que siguió al descubrimiento del velo carmesí no trajo consigo una derrota, sino una resolución inquebrantable. El aire en el palacio, antes cargado de incertidumbre y presiones, ahora vibraba con una nueva determinación. El vasto laberinto de plata y oro, que alguna vez le pareció a Arya una jaula deslumbrante, se había transformado, impregnado de los sacrificios hechos y de un amor que se negaba a doblegarse. Arya, con su collar de plata irradiando una luz esmeralda constante y purificada, sentía que su lugar, aunque desafiante, era innegable. Había elegido quedarse, no por obligación, sino por la profunda convicción de que la verdadera libertad radicaba en moldear su propio destino y el de aquellos a quienes amaba. Calum, a su lado, había transformado el estudio real en un centro estratégico, sus ojos azules ahora brillando con una claridad forjada en la verdad y la confianza mutua. Lord Cailan, tras su confesión en la sala del consejo, fue confinado. Su arrogancia se había desvanecido, dejando un rastro de amargura y un profundo arrepentimiento. Se había convertido, a regañadientes, en una fuente de información invaluable. Sus datos sobre las minas de cristales de sombra en las tierras quebradas y la intrincada estructura del velo carmesí eran cruciales. Con su ayuda, el General Theron y Lady Lyra, ahora aliada y con sus heridas curadas, trabajaron incansablemente en un plan. El velo carmesí no era un enemigo para ser aniquilado en una sola batalla, sino una red de influencia oscura y profunda que requeriría una estrategia meticulosa y alianzas inesperadas. Calum había iniciado ya conversaciones con clanes de los confines del reino, aquellos que habían sentido la opresión del velo de primera mano. La guerra no había terminado, pero el camino a seguir estaba claro, y no sería un camino de fuerza bruta, sino de unidad y armonía restaurada. La magia de Arya, antes temida como una maldición, ahora era comprendida y celebrada. No era una cura mágica instantánea que eliminaba todo dolor, sino un don de armonización, una capacidad de restaurar el equilibrio, no solo en los cuerpos, sino también en las energías elementales de los alfas y en la esencia misma del reino. Calum ya no la veía como un medio para la victoria, sino como su socia indispensable, el equilibrio que él mismo, como alfa, necesitaba. Su poder no era para ser explotado, sino para ser cultivado y respetado. Habían conversado largamente, a menudo bajo la luz de las estrellas en el jardín secreto, sobre cómo este don podría fortalecer al reino, no a través de la sumisión, sino a través de la interconexión y el respeto mutuo. Y así llegó el día de su unión. No fue una ceremonia de opulencia desmedida, sino un acto de profunda significancia que sellaba su amor y su compromiso con el reino. En el gran salón, cuyas ventanas abiertas permitían que la luz del sol de la incipiente primavera inundara el espacio, los nobles se reunieron. Las miradas aún eran variadas, pero ya no hostiles, sino curiosas, expectantes, y en muchos casos esperanzadas por un nuevo amanecer. Arya, vestida con seda blanca tejida con hilos esmeralda, se mantuvo erguida, su collar de plata resplandeciendo en su pecho, un faro de su linaje y de la fuerza que ahora abrazaba. Calum, con su túnica real,
se irguió a su lado, su presencia imponente, pero ahora matizada por una humildad que solo el amor verdadero podía otorgar. Lord Valerios, con una sonrisa sincera y un respeto evidente, estuvo junto a ellos, su lealtad ahora incuestionable. Los votos que intercambiaron resonaron en el salón. No eran solo de amor personal, sino de compromiso inquebrantable con el reino. Prometo ser tu fuerza cuando flaquees, tu voz cuando te falte, y tu equilibrio cuando el mundo intente desestabilizarte, murmuró Arya, su voz resonando con una autoridad tranquila que la multitud absorbió. Y yo, respondió Calum, su mirada azul fija en la suya, prometo ser tu refugio, tu compañero en cada desafío, y trabajar a tu lado para forjar un reino donde la paz no sea una ambición inalcanzable, sino una realidad forjada en la comprensión y la armonía. Juntos, honraremos la herencia del bosque de los ecos y la de mi propio linaje, para el bien de todos. Un murmullo de aprobación recorrió la sala, sellando el momento. Al caer la noche, después de la celebración, Arya y Calum se encontraron en el balcón privado que daba a los vastos jardines, ahora bajo el manto plateado de la luna llena. Calum la rodeó con un brazo, y ella apoyó su cabeza en su hombro, sintiendo el latido constante de su corazón. El suave resplandor esmeralda del collar de Arya se reflejaba en los ojos de Calum, que ahora carecían de cualquier atisbo de duda. «El camino que tenemos por delante será largo, mi luna», dijo Calum, su voz profunda y llena de una tranquila resolución. «El velo carmesí es una sombra persistente y la armonía en el reino no se logrará de la noche a la mañana. Habrá más desafíos, más noches de vigilia. Pero no lo haremos solos». Arya levantó la vista, sus ojos serenos y llenos de una determinación naciente. «Ya no estamos solos, mi rey. Y la verdadera libertad, he aprendido, no está en la ausencia de desafíos, sino en la elección valiente de enfrentarlos junto a quien amas, por un futuro que vale la pena construir. Cada día, cada esfuerzo, será un paso hacia la paz». La brisa nocturna acarició sus rostros, llevando consigo el murmullo de un reino que empezaba a sanar. Su amor, prohibido y trágico, había encontrado no un final sino un comienzo audaz, un lienzo aún por pintar, pero ahora con los colores de la esperanza y la promesa de un esfuerzo continuo. Juntos,